Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual. Este espacio que busca eso, que salgamos de los estereotipos, que borremos o que dejemos ese manual con el cual hemos atravesado tantas situaciones en nuestras vidas, tal vez con fórmulas hechas que no nos han dado como resultado lo que queremos. Entonces hay que empezar por cambiar el manual. Hoy tengo invitada en estudio, qué contentos estamos acá, Maribí Pérez. Ella es autora, es escritora, aquí nos trajo 2 libros que ya los vamos a comentar. Es comunicadora y además es terapeuta sistémica. Gracias por estar aquí, Maribí. Gracias a ti y gracias a ustedes. Bueno, cuando converso con Maribí, le digo, bueno, a ver, ¿de qué temas hablamos? Y nada más y nada menos, yo creo que este nos puede llevar todo el capítulo. El sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo creo que todos en algún momento perdemos el sentido de la vida. Ajá. Pocos de pronto nos damos cuenta de que lo estamos perdiendo. Lo perdemos a veces, bueno, como tú, que superas esa prueba tan difícil en tu salud. Lo perdemos como yo cuando se me muere mi único hijo. Pero eso Lo no perdemos. te implica perder el sentido de la vida. O sea, es sencillamente que la vida te pone en una prueba. Y te pierdes. ¿En qué sentido te pierdes? Porque a veces estás automáticamente reaccionando a la vida. Generas, digamos, un mundo alrededor de lo que se espera de ti, para lo cual quizás hemos sido programados y no te das cuenta que quizás tu vida no tenía sentido. Entonces, hablar del sentido de la vida, a veces lo primero que tienes que entender es qué estamos haciendo aquí, para qué estamos aquí. Claro, pero la adversidad más bien te precisa. Claro. Y te hace revisar qué sentido tuviste, pero en medio de la adversidad creo que es el lugar donde te encuentras. Sí, nos perdemos para encontrarnos definitivamente. Exactamente, exactamente. ¿Y con qué herramientas podemos hacernos? ¿Cuáles son las principales fallas que tenemos los seres humanos que nos lleva a perdernos, a perder el foco, a perder el sentido de la vida, a perder justamente eso esa luz que nos debe guiar? A veces no contactamos con lo que nosotros realmente somos interiormente. Espíritu principalmente obedece, cuerpo depende. Es como si fuéramos un río que tiene una naciente, un cauce y una desembocadura. Y nos concentramos nada más en la desembocadura, que es el cuerpo, o es lo que vemos. Pero quizás lo que no vemos es enormemente más grande y además lo que causa precisamente nuestras perturbaciones a la vista. Entonces, probablemente conectar con lo que tú verdaderamente eres en tu profundidad, porque a veces vemos como las tormentas. Hoy mismo hay una tormenta cuando venía yo en camino. Ajá, entonces tú ves la tormenta. Cuando ves el mar, la tormenta existe la tormenta, pero siempre está en la superficie. Cuando vamos a la profundidad, encuentras una calma y una paz que está en el fondo. Y eso es una experiencia que a veces es mínima, a veces es leve, pero es profunda y transformadora. Yo recuerdo que en el instante mismo en que murió mi hijo, estaba en la terapia intensiva, yo estoy afuera y estoy con mi mamá. Y las dos nos miramos. En ese momento, Ana, hubo un instante de paz en el que las dos supimos que él acababa de morir. Lo supimos en una sensación que fue pequeña, breve, antes de que explotara todo lo que significó ese drama. Pero antes hubo un instante de paz que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo, pero nos hacía a las dos conectar en ese instante. Entonces tampoco fue una experiencia que viví sola, la viví con ella. Y la mayoría de las personas que tienen experiencias o que son cercanas a la muerte o que son experiencias extremas como esta, experiencias emocionales, vivimos unos instantes que no se pueden explicar, pero que tienen que ver con tu espíritu, no con tu mente, no con tu cuerpo. Ok, pero ¿cómo aplicamos eso al día a día? No lo comprendo muy bien. Bueno, los sabios de la antigüedad, mucho antes de que nosotros tuviéramos otras prácticas, se dedicaban a enseñarnos, a conectar con nosotros. Eso se pierde. Cuando hay personas que tenemos la oportunidad de crecer, yo crecí en la montaña, crecí en contacto con la tierra. Cuando llovía, después de la lluvia, mi hermano y yo salíamos a buscar las lagartijas, los pajaritos, los ratones, todo lo que estuviera
por ahí malherido porque los bebés se caen de sus nidos, entonces nosotros hacíamos como una colecta con una cajita de zapatos y nos los traíamos para la casa. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes una experiencia vital diferente y te conectas con otras cosas, como la vida de los otros seres. Nosotros, bueno, soy hija de un agricultor, entonces nos tocaba recoger rábanos, sembrar zanahorias. O sea, había un montón de experiencias que tenían contacto con lo que era la vida y la manifestación de la vida. Y eso te hace quizás tener una visión como más natural. Y una mayor sensibilidad. Ante la vida y ante la muerte. Pero cuando tú no tienes eso, creces en un sistema, como si crecieras en una pecera. Entonces eso hace que de pronto te desconectes de ti. Claro. Y decimos, por ejemplo, es que tienes que tener contacto con la naturaleza. Yo misma es lo que ofrezco en mi espacio en la montaña. O sea, que tengas contacto con la naturaleza de forma sincera, íntima. Claro, porque al final ese contacto con la naturaleza te acerca a ti misma, Te despierta, a tu esencia. Te despierta. Por eso es que nos sentimos tan bien cuando nos vamos al mar o cuando nos tomamos unas vacaciones y nos vamos a la montaña. Es tu conexión con lo que tú eres, porque decimos la naturaleza, pero resulta que yo también soy naturaleza. Claro. Mira, esto es naturaleza suavecita, esta es naturaleza dura. Las aves, el cielo, cuando estamos conscientes de que las personas que trascienden espacios, bueno, Nelson Mandela, que estuvo preso tanto tiempo, Víctor Frankl, que estuvo en un campo de concentración, cuando tú ves que esas personas te hablan de esperanza, de conexión con ellos o con la naturaleza, tú dices, ¿qué es naturaleza? ¿A qué se referían? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo una persona puede vivir sin cambiar su esencia por tanto tiempo y luego seguir haciendo el bien? ¿Cómo lo logran? ¿Con qué están en contacto? Es ese aspecto tuyo que siempre sabe, porque nosotros siempre sabemos cuando alguien te está mintiendo. Siempre sabes y después dices, yo sabía que me estaba diciendo una mentira. Bueno, hay gente que no lo sabe. Claro, se entera después. Claro, pero tú dices, no puede ser, con razón. Claro, algo me decía. Ok, ¿y de qué manera tú ayudas entonces a las personas justamente a eso, a salir de ese automatismo, a salir de ese mañana, tarde y noche de trabajo y no conectarte contigo mismo? ¿De qué manera? Bueno, básicamente respirar, y te digo, básicamente aprendes a entender lo que es este momento y a respirar en este momento para perderle el miedo al futuro. Hay 4 cosas que malgastan nuestra energía mental inútilmente. Hay 4 cosas que la malgastan y si yo solamente puedo transmitirles esto, para mí, bueno, eso me hace feliz. Una de esas cosas es nuestra obsesión por el pasado. El pasado bueno o el pasado no tan bueno. Nuestra obsesión por el pasado y resentir, y fíjate que resentir es bonita, la palabra es bonita, porque resentir. Uy, pero me suena a dolor. Pero la asociamos nada más cuando sentimos lo negativo que nos pasó. Y entonces decimos que el resentimiento es negativo. Exacto, a eso lo asocié automáticamente. Pero resentir es lo que estamos haciendo. Volver a sentir. Claro. Y resentir es lo que estamos haciendo todo el tiempo, Ana. Cuando nosotros estamos analizando el último estudio que yo leí que me pareció, digamos, bien serio acerca de la cantidad de pensamientos que teníamos, es del 2010, del Instituto de Evolución del Cerebro de Maryland, en Estados Unidos. Hicieron esa investigación y descubren que hay 50.000. 50.000 pensamientos diarios. Eso sorprende y tú dices, Dios mío, estoy pensando 50.000 cosas todos los días. Sí. Pero repites muchísimo. Claro, porque solo 5 o 6. Exacto, 5 o 6 son nuevos. El resto que tú estás pensando lo mismo que pensaste la semana pasada, la semana antes. O sea, tú estás todo el tiempo resintiendo. ¿Y qué pasa con tu cerebro? Que él no distingue entre pasado, presente y futuro. Él no lo distingue. Él solamente vive la experiencia en la cual tú estés en ese instante procesando. En tu mente o con tu boca, o sea, si tú dijiste a 30 personas lo mal que te fue con fulano, 30 veces tu química, tú vuelves a vivir, o sea, tú vuelves a vivir tu caos. Por eso es que cuando alguien recuerda una rabia, se vuelve a poner rojo, vuelve a golpear la mesa, porque tiene la misma química otra vez. Tu cerebro no distingue en tiempos, él nada más vive en presente. Y vuelves a generar cortisol y vuelves a perjudicarte, a estresarte, a afectar. Entonces, ese es uno pasado. Pero ojo, también tenemos, no es no proyectar. A mí me encanta todo eso, ¿verdad? De la nueva era y la ley de la atracción. Pero
si tú tienes fantasías irreales de futuro, Ok. también te haces daño. No digo que no sea proyectar. De verdad que yo creo que tú puedes utilizar el potencial de lo que tú verdaderamente eres sin fantasías. Y eso me trae un poquito al momento Sí, presente. eso que estás comentando, que yo también comparto, termina siendo un tanto polémico porque hay corrientes que indican, no, además alégrate porque ya te pasó No. algo que no ha pasado, pero entonces debes hasta sentir esa emoción de que ya me dieron ese trabajo y sentir esa felicidad que el trabajo... Positivismo tóxico. Mira, ¿ves? Así le llamo yo, y así, eso lo leí, eso solo leí y dije, de eso se trata. Fíjate, por ejemplo, Mariví. Mi hijo muere en el 2011. ¿Tu hijo tenía? 4 días de nacido. Okay. Yo no podía tener hijos y Pablo fue un milagro. Okay. A los 3 meses, yo había creado una fundación para defender el derecho de los bebés a estar con su mamá y no en una incubadora. Eso dio frutos, sí dio frutos. De verdad que hay muchos bebés puestos en canguros en la maternidad Concepción Palacios y esa fue una iniciativa que nació a raíz de mi pérdida. Pero si necesitas la asistencia de incubadora, ¿cómo haces? Los estabilizas y luego los puedes poner en el pecho de mamá porque ahí es donde ellos están mejor. De hecho, a las mamás de prematuro se nos sube un poco la temperatura del pecho, nuestro calostro es diferente. Qué belleza. El calostro no se produce si el bebé no está cerca. Y bueno, digamos que tu sistema femenino está preparado para eso. Y además sabe que hay una emergencia. Pero por supuesto, el cuerpo sabe que el bebé salió. Entonces, y que está mal. Sí. Pero ¿qué hizo Mariví? Yo guardé mi duelo y durante 5 años fui, una superheroína. Pero no viví mi sótano, no viví mi duelo, no lloré. Ok, pero estábamos atajando el tema del positivismo tóxico. Claro. Ok. ¿Cómo yo podía en ese momento agradecerle a la vida lo que yo estaba viviendo? Okay. ¿Y cómo puedo después acompañar a mamás que están viviendo las mismas pérdidas o luchar con los médicos para que deje que si el bebé, porque hay bebés que van a morir, que deje que ese bebé esté con mamá? O sea, si tú sabes que ya no hay nada que hacer, dáselo. No tienen por qué estar separados. Entonces, ¿cómo haces para defender eso si realmente dónde estaba mi mente y dónde estaba mi corazón? Claro. En mi dolor. ¿Por qué? Porque no viví el drenar. Yo utilizo una metáfora de la casa emocional. El pasado es el sótano. Es el sótano donde hay esas cosas que tú no quieres ver. Yo no puedo vivir allí, pero el sótano de tu casa emocional también son las fantasías irreales. Y veo muchas, como, él la va a dejar por mí. Aquí hay que pasar la página. Y no puedes salir de ese cuello de botella que te da la vida. Entonces, una de las cosas es la obsesión por el pasado, otra es la fantasía irreal del futuro, otra es la ansiedad y el miedo. Y la cuarta cosa que nos hace malgastarnos mentalmente y es inútil, porque agotas tu energía mental inútilmente cuando tratas de controlar a los demás. Claro. Entonces, si tú tienes conciencia de estas 4 premisas, 1, tu obsesión por el pasado, 2, tu fantasía irreal de futuro. No digo no proyectar o no atraer, como se usa ahora el término. Digo que no puedes tener fantasías irreales de futuro porque te vas a desgastar y vas a desperdiciar lo más valioso que tienes, que es este instante. Luego, tu miedo y tu ansiedad, que hay que entender qué cosa es cada uno. Y finalmente, el deseo de controlar al otro. Ok. Ahora, justamente estás conversando y los 2 libros que tenemos acá has escrito 4 libros. Vivir el presente y Ámate Mujer. Me parecen los títulos además súper claros y una invitación justamente a aplicar todo lo que nos estás diciendo. De cara a las relaciones interpersonales, hablaste y lo incluiste en la parte del positivismo tóxico, las codependencias, cómo y creo que además se vincula una cosa con la otra, porque al final si te amas, no terminas siendo tan codependiente de una relación, cuando hablamos, por ejemplo, de una relación amorosa, de pareja, o hacia los hijos, o hacia quien sea, la entidad que sea. Hablemos de las codependencias. Bueno, Ámate Mujer, que es este libro chiquitico, sencillito, está lleno de casos reales. Además de Mariví, pues hay muchas experiencias de mujeres que deciden mirarse. Esto está dedicado a la mujer,
No es que no tengamos mucha codependencia masculina, solo que nuestra tendencia maternal nos hace. Ah, fíjate, claro, tienes razón. Nuestra Me tendencia. resuena. Sí, sí, sí. Entonces nosotras somos Claro. quizás víctimas de nosotras mismas Ujú. en el sentido de elegir relaciones que nos destruyan, ¿no? Entonces quizás las relaciones destructivas principalmente las podemos vivir en materias amorosas, pero cuando tenemos, digamos, ese patrón de codependencia, pues normalmente también tendemos a tener relaciones complicadas con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestros hijos, con nuestros padres. Así es. Por eso abrí el abanico. Sí. ¿Cómo hacer? Básicamente, primero, como en todos los casos de dependencias, es aceptar que tu vida se hace ingobernable. Aceptar que eres impotente ante tu relación y que tu vida se ha hecho ingobernable. ¿Cuándo una persona es codependiente de otro? O sea, ¿cuáles son las características de ese individuo que necesita el otro? Es fácil quizás verlo en materia de pareja, porque Ajá. cuando tú escuchas a una mujer hablar o un hombre y su tema de conversación básicamente es él O ella. o ella. Exacto, pero estamos hablando de mujer. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Cuando esa persona... Porque tal vez quien nos esté viendo o escuchando diga, bueno, yo no tengo una relación codependiente. Y te oye y se identifica. Claro, capaz. porque, bueno, hay un libro maravilloso que tiene un título extraordinario que lo escribió Robin Norwood, que es Las mujeres que aman demasiado, porque sentimos Claro. que amar demasiado es lo correcto, porque hay que amar mucho. Eso fue Pablo nada más de Tarso que dijo, ama hasta que te duela, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, cuando nosotros creemos que los celos exagerados es amor, cuando nosotros sentimos que esa relación se tiene que acabar y tú lo sabes dentro de ti, pero no puedes, lo sabes, pero no puedes dejarla. Cuando estás justificando o mintiendo para mantener esa relación. Incluso mintiéndote. Sí, bueno, el autoengaño. De hecho, tengo Exacto. un apartado dedicado básicamente al autoengaño. Porque es la forma de mantenerte, digamos, dentro de esa dinámica. Yo digo que las mujeres, me refiero a nosotras, pero también hay muchas hormiguitas varones. Escuché a una madrina de Al-Anon, el grupo hermano de Alcohólicos Anónimos, decir una vez que cuando las mujeres comenzábamos a amarnos, dejábamos de ser hormigas. Y no por trabajadoras, sino porque las hormigas se quedan con migajitas. Ok. Y sucede también con el maltrato, fíjate. Claro. Estamos tan acostumbradas a recibir poco afecto, a no ser reconocidas, a no ser valoradas en nuestro ambiente familiar, y básicamente siempre viene de allí. Que cuando estamos al lado de una pareja que nos minimiza, que nos critica, que no nos trata bien, no nos damos cuenta. No nos damos. No nos damos Exacto. cuenta, porque vamos recibiendo esas migajas de amor a las cuales O quizás sea, es el mismo espacio en el que te has desarrollado es tu siempre. ecosistema. Además, no vas a buscar un ecosistema Claro, diferente. nadie ama aquello que no conoce, dice un dicho. Por eso amé la sistémica familiar cuando yo empecé a darme cuenta de que era un asunto del ecosistema y de que estábamos habituados, probablemente, bueno, una persona maltratada en su niñez no distingue el maltrato, lo naturaliza. Entonces, Y lo reproduce también. claro, y terminas comportándote como tú dijiste que no lo ibas a hacer. Terminas haciendo las mismas cosas que hizo tu mamá, que hizo tu papá, que hizo tu cuidador. Y es algo que repites de forma automática porque fuiste programado inconscientemente. La Madre Teresa dijo algo tan bonito, dijo, no importa si tus hijos no te escuchan, porque ellos te están mirando las 24 horas del día. Claro, el ejemplo educa mucho más que las palabras. Es así, es así. Entonces, generalmente, bueno, vemos almas que imitan a veces los comportamientos, vemos almas que se oponen completamente a veces a un comportamiento que vieron, Okay. pero al final todos estamos utilizando máscaras para poder sobrevivir. Y cuando observas las familias, siempre es fácil ver esas máscaras, ¿no? Y todas tienen que ver, quizás tenemos la misma mamá, el mismo papá, pero cada alma reacciona diferente a ese ambiente. Pero todos buscamos cómo sobrevivir. Hay niños que se convierten en heroínas,
o héroes que protegen entonces a la familia y se encargan de ser como el papá o la mamá de su papá o de su mamá, que empiezan a ser como esa ambulancia que resuelve todos los problemas de todos. Sí, sí, sí. Ahora, fíjate, todo gira, o gran parte de lo que estamos conversando, el tema de la autoestima, ¿no? Sí. Y este Amate Mujer, pues es una invitación justamente a eso. Ya para finalizar, ¿cómo, si justamente además porque estamos hablando de la infancia, el niño, ese niño o esa niña no fue amado, reconocido, ¿cómo de adulto es posible cambiar esos patrones? ¿Es posible efectivamente hacer cierto el título del libro y llegar Bueno. a amarte más allá de cómo aprendiste a vivir? Sí, claro. Claro, claro, claro. Tú no vas a cambiar tu pasado. Tú no puedes Exacto. ¿Y cambiarlo. para qué? O sea, no lo Además. puedes cambiar. Necesitas aceptarlo. Y muchas veces lo que necesitas es mirarlo. Pero fíjate, yo estoy herida. Tú estás herido. Si nosotras nos juntamos mucho, ¿qué pasa con nuestras heridas? Nos duelen y terminamos haciéndonos más daño. Partamos de que todos tenemos alguna herida y todos tenemos quizás un comportamiento en la adultez, o es una persona que está buscando proteger para ganar afecto, o es una persona que está buscando distraer o distraerse buscando placer, entonces puede desconectarse a través del alcohol, la droga o las relaciones. Ok, pero partiendo de eso, ¿se puede cambiar? Claro, cuando tú empiezas a observarte y a mirar tus heridas, y vuelvo al río como comencé, la desembocadura es el mar. El cauce es la mente, pero la naciente es el alma. La diferencia quizás entre lo que yo estoy tratando de hacer conmigo y que comparto con los demás con mucho amor. Por eso lo único que les invito es a conectar con ustedes mismos, ojalá a través de la naturaleza. Si no puedes ver tus heridas solo, sola, tienes que buscar una compañía profesional que te acompañe. O sea, necesitas a alguien que te acompañe. Claro. Porque tenemos que entrar en un sótano. El sótano es donde guardas todas esas cosas que tú no quieres ver. Tu frustración, tu rabia, tu impotencia, que tu no injusticia. puedes ver. Claro, hay no mucho puedes escrito ver. sobre las heridas del alma. Hay mucha información ahorita en internet. Ubica esas heridas del alma. Hazlas visibles para que puedan cicatrizar. A veces entrar a nuestro sótano de la vida es muy difícil porque hay cosas muy oscuras allí. No entres solo, busca ayuda terapéutica, profesional, que te acompañe para que tú puedas limpiar el sótano. Porque por más linda que sea la casa, si en el sótano hay unas cositas podridas, como cuando en la nevera, en la gaveta de la nevera hay esas cosas. Y en todos los sótanos siempre hay. Siempre hay, oscuros. Pero el trabajo es entrar. A veces no es fácil amarte como mujer, como hombre. Generalmente es más fácil ver lo que no nos gusta de nosotros. Somos muy críticos, exigentes y perfeccionistas. Pero cuando tú conectas contigo y con tu historia de vida, las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Cuando empecé a aceptar todas esas cosas que me habían pasado, me di cuenta que habían cosas difíciles en la vida que yo no había provocado, pero que acentué por mis patrones con los cuales me había estado desenvolviendo toda la vida. Entonces, muchas de las cosas que viví las pude haber evitado si yo entendía. Antes. Claro. ¿Por qué estaba actuando de esa manera? Interesantísimo, Mariby, todo el planteamiento y tal cual. Qué bueno que además tienes esa posibilidad de ofrecer un espacio en la naturaleza para esa conexión. Cuando ya se nos acabó el tiempo, cuando iniciaba, o sea, es un círculo que estamos cerrando, invitando a esa conexión. Recuerdo yo, por ejemplo, el Camino de Santiago, que yo siento que fue un antes y un después en mi vida, donde precisamente esa conexión 24/7 con un espacio natural inmenso, hermoso, maravilloso, en la medida que avanzas geográficamente o en kilómetros, estás avanzando igualmente dentro de ti y se facilita ese encuentro. El alma siempre sabe, el cuerpo siente. La mente crea tu realidad, pero el alma siempre sabe, tu alma sabe. Si tú permites que tu alma conecte con la naturaleza externa, tú vas a conectar con tu naturaleza. Y eso va a suceder de forma fluida, automática y delicadamente. Todo, yo pienso que todo lo divino, todo lo que viene realmente de esa fuente, de esa naciente, en la corriente espiritual que tengas, en la religión que tú tengas, cuando tú conectas realmente con ese poder superior, interior, que conecta a su vez, evidentemente
hay una divinidad que acompaña lo que nosotros somos. No eres solamente la mente, no eres solamente el cuerpo. Hay un alma que está conectada, además con las otras almas. Mira qué bella conexión tiene una madre con su hijo, que es capaz de saber a una enorme distancia emocionalmente que su hijo no está bien. Que pasa algo. Eso tiene que ver, y tú piensas en alguien y esa persona te llama, te escribe. es. ¿Qué parte fue que se conectó? Es una conexión de las almas. De las almas. Se nos acabó el tiempo, Mariby. Maravilloso. Muchísimas gracias A ti. por estar aquí en Sin Manual y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, por estar aquí. Me ponchan esta cámara, no me la ponchan. Me despido entonces hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar ahí.